La historia de hoy ocurre después que pasaron esos 2 días que Jesús estuvo en Sicar junto con los samaritanos, y sucede 1 año y 3 meses después del bautismo de Jesús. Vamos a ir poniendo una barra aquí abajo para que ustedes puedan ir viendo dentro de lo que fue el periodo del ministerio de Jesús, esos 3 años y medio, desde el bautismo hasta la cruz, en qué momento ocurre esta historia. Y esta historia ocurre entonces, como estamos viendo, ¿no? 1 año y 3 meses después de que se ocurrió ese bautismo. Y está registrada esta historia en Juan capítulo 4, versículos desde el 43 hasta el 54. Y empieza diciéndonos esta historia que después de esos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. De allí, de Sicar, donde había estado claramente, ¿no? Rumbo a Galilea. Y uno esperaría quizás que al ir a Galilea, creo que, no sé, quizás el primer lugar al que debería haber ido era a Nazaret, su barrio donde él se había criado, pero no, porque Jesús sabía que ahí no iba a ser bien recibido. Claro, porque como dice el versículo 44, como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Jesús había crecido en Nazaret, lo habían visto crecer en un hogar pobre, habían escuchado de las historias de su nacimiento extraño y demás, y no creían que él pudiese ser quien se decía que realmente era. Entonces dice el versículo 45 que cuando llegó a Galilea fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos también habían estado allí. ¿Qué es lo que había pasado en la fiesta de la Pascua? Y recordemos, la liberación del templo, la limpieza del templo, cuando Jesús echó a los cambistas y demás. Había mucha gente que estaba muy molesta con la actitud que regularmente tenían los líderes religiosos. Les incomodaba mucho ver la avaricia, el orgullo y el modo que tenían de relacionarse con la gente del pueblo. Y generaban realmente una gran rebelión interna en las personas, pero bueno, así estaba hecha la organización, así funcionaba todo y bueno, todos se aguantaban las cosas como eran. Pero cuando vieron lo que Jesús hizo cuando limpió el templo, muchos creyeron que Jesús encarnaba el cumplimiento de sus sueños, alguien que pusiese la casa de Dios en orden. Y entonces dice el versículo 46 que volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Este funcionario real era un judío, un noble judío, un judío, digamos, de la clase alta, de aquellos que se relacionan con los gobernantes y que sirven al gobernante de turno. Y este judío, junto con su familia, estaba pasando por una crisis familiar como jamás había conocido, porque su hijito estaba con una enfermedad terminal, desahuciado ya por los médicos, ya le habían dicho que no había cura para él. La fiebre tomaba el control de este chico y estaba llegando a lo que se veía claramente era el desenlace fatal de la historia de este niño. En esas circunstancias este hombre había oído acerca de Jesús y que venía y que había llegado a Caná. Entonces tomó una decisión muy trascendente, porque fue la de dejar a su hijo en una condición terminal, sabiendo que si las cosas seguían como hasta ese momento, posiblemente no alcanzase a ir a ver a Jesús y volver. Lo separaban 25 kilómetros de Caná, y entre que él fuese y volviese, quizás ya no vería a su hijo con vida, pero era la esperanza que tenía y decidió ir al encuentro con Jesús, con esa desesperación y con esa angustia de padre que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de lograr la solución para su hijo. Y dice que cuando se enteró que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Cuando este hombre llega a Caná y encuentra a Jesús, cosa que no fue muy difícil porque estaba rodeado por mucha gente, pero cuando lo encuentra Jesús y logra llegar hasta al lado de él, su impresión, ¿saben?, no fue la mejor, porque Jesús no parecía gran cosa. Era un hombre común, vestido como un hombre común, y su fe tambaleó al estar frente
a ese hombre que era el Jesús del que había oído hablar tanto, pero que no representaba lo que él imaginaba. Entonces dice que Jesús reaccionó frente a lo que este hombre le decía. Claro, Jesús venía de estar esos 2 días en Sicar, donde pudo ver la fe de estos que los judíos llamaban infieles de Samaria, una fe tan profunda, tan tremenda, que había sido conmovido por ver cómo esa semilla tan rápido brotaba y daba frutos. Y ahora llega a Galilea, a su tierra, y encuentra esta necesidad de ver para creer. Si no veo, no creo. Lo que está delante de mis ojos no me satisface, no creo. Y entonces dijo, ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios. Cuando Jesús dice esto, el corazón de este hombre tembló, porque se dio cuenta de que su actitud estaba poniendo la posible solución de su hijo en alto riesgo. Se sintió como desnudo frente a Jesús, porque entendió que Jesús estaba esperando otro tipo de actitud de parte de él y de este pueblo. Y entonces este padre, con la angustia de padre, insiste a Jesús y le dice, Señor, baja antes que muera mi hijo. Vuelve a insistir con la necesidad más profunda de su corazón. Y Jesús, que parece estarse negando a este pedido, en realidad lo que ocurre es que está queriendo darle a este hombre mucho más de lo que él está pidiendo. Porque este hombre, como vos y yo muchas veces, llegaba hasta la presencia de Jesús para pedirle puntualmente por la tremenda necesidad del momento, una necesidad verdaderamente terminal. Es lo que eclipsaba su visión de todo lo demás. Era su hijo que se estaba yendo. Nada más le importaba a este hombre, pero a Jesús sí. A Jesús le importaba más que lo que a este hombre le importaba. Y coincidía con la necesidad de este hombre. Jesús deseaba sanar a este hijo, pero deseaba darle mucho más que la sanidad a este hijo. Deseaba darle la salvación a su hijo, la salvación a este padre, a esa madre y a ese entorno. Por eso Jesús actuó como actuó. Parecía estar negándose al pedido de este hombre, pero no, estaba buscando la vuelta para poder darle la gran bendición que este hombre ni se le ocurría pedir. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Jesús no lo acompañaría, le dijo que se vuelva sin él. ¡Wow! ¿Qué haría este hombre frente a la coyuntura de esta decisión? ¿Se enojaría con Jesús porque no fue conmovido por el ruego desesperado de un padre que pide la sanación de su hijo? ¿O elegiría creer en la palabra de Jesús y recibiría en el instante esa paz que supera todo entendimiento? Esa paz que da el no tener una evidencia como para creer que su hijo realmente está sano, sino que creería por la palabra de Jesús. Es más fácil, por supuesto, creer cuando hay evidencias. Bueno, pero justamente eso no es fe. Fe es creer cuando las evidencias no están. Y este hombre eligió creer y recibió la paz. Y la evidencia la tenemos en el que el versículo dice que el hombre creyó en lo que Jesús dijo y se fue, pero no se fue enseguida. Se fue al día siguiente. No fue a comprobarlo de inmediato. Se quedó esa tarde con Jesús, disfrutando a Jesús y disfrutando esa paz que supera todo entendimiento y esa certeza de que su hijo estaba sano aunque no lo viera, porque Él lo dijo. Porque Jesús lo dijo. Y al día siguiente volvió. Y dice que cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando a la distancia ven venir al dueño de casa, los siervos salen al encuentro para calmar su angustia y decirle, darle la buena noticia de que su hijo estaba vivo. Pero esta buena noticia no lo sorprende. No sorprende a este hombre, porque este hombre ya lo sabía. Este hombre sabía que su hijo estaba vivo, sabía que su hijo estaba bien. Entonces, no solo no se sorprende, sino que en vez de decirle, ¿pero están seguros que mi hijo vive? No, para nada. La pregunta de este hombre va por otro lado. Y dice que cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Este hombre quería chequear que era efectivamente a la misma hora que Jesús se lo dijo, que su hijo había empezado milagrosamente a recuperarse y a sanar de esa enfermedad
de la cual estaba desahuciado por los médicos. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Miren qué locura. Este hombre al final logró lo que quería, pero logró infinitamente más que lo que fue a buscar, porque Jesús le dio lo que el hombre quiso y además le dio mucho más. Pero eso se logró porque él tuvo fe y creyó en la palabra de Jesús. Dice el último versículo de acá que esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Y mis amigos, lo que me gustaría que entendamos en esta historia es que nosotros muchas veces llegamos a Jesús con nuestros pedidos, con nuestras necesidades y con nuestro condicionamiento de seres humanos, donde le pedimos a Jesús que responda en nuestros términos y de acuerdo a lo que nosotros entendemos que es la manera de solucionar el problema. Pero siempre debemos también tener presente cuando nos acercamos al trono de la gracia, de que Dios no tiene por qué responder como yo quiero, ni en mis tiempos ni en mis formas, porque Él es Dios todopoderoso. Él conoce mis problemas y seguramente lo que Él me quiere dar es muchísimo más, infinitamente más que lo que yo le voy a pedir. Miren, si Jesús hubiese respondido a este hombre solamente con la sanidad de su hijo, lo que hubiera pasado es que este chico hubiera sido sano y pasado un tiempo, ¿qué hubiera pasado? Obviamente hubiera muerto, como todas las personas que estaban frente a Jesús en ese momento, porque nuestra vida es así, es limitada y por corto tiempo. Jesús se preocupó por darles mucho más que la sanidad del momento. A Jesús le importaba que además de sanarse en ese momento, ese chico pudiese tener la bendición de la vida eterna, cosa que el descanso que tuviese fuese temporal. Y cuando Él viniese en el reino de los cielos, ese chico pudiese participar de la bendición de compartir la eternidad con Dios en el cielo. Y ese padre, y esa madre, y esos vecinos también. Dios obra así, por encima de nuestro entendimiento. Sus bendiciones generalmente lo superan, siempre lo superan. Que Dios nos bendiga para cuando nos lleguemos hasta su trono de gracia para pedir su bendición, lo hagamos con un corazón y una mente abierta para poder recibir lo que Él quiere darnos, que siempre será mayor que lo que yo pudiera llegar a pedirle. Que Dios nos bendiga.